este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Muy buenas noches, mis amados. Una vez más, tengo la bendición de compartirles la palabra. Y antes de entrar en materia, vamos a tener un momentito de oración, que el Señor nos guíe para que podamos ser transformados conforme a Él. Vamos a orar. Padre bendito, Padre eterno, te damos gracias. Asombrosa es tu misericordia, asombroso es tu amor, asombroso eres tú, Señor. Y esta noche, en total debilidad, Señor, me abandono en tus manos, rogándote en el nombre de Jesús, por favor hazlo tú, Señor. Hazlo tú una vez más, Señor. Que mis hermanos sean edificados y transformados conforme a tu propósito. Y aún yo, Señor, pueda aprender, Señor, de ti. Háblanos, Padre, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Camino a la madurez. Cuando hablamos acerca de ir a la madurez, hablamos de pasos que quizás no van a ser tan suaves, pasos que tienen que ser firmes, quizás en algunos tienen que ser largos, en otros pueden ser cortos, pero es indispensable que sepamos que en el camino del Señor hay un camino que se llama madurez, por el cual todos debemos de recorrer. Ciertamente he visto a gente que es hijo de Dios, que nunca han madurado en el Señor, que se han quedado estancados, y bueno, ese no es el propósito de Dios. Así que quiero empezar con lo siguiente. Yo quiero que recuerdes que la casa del Señor no es un lugar físico, sino que la casa del Señor se ajusta totalmente a la familia de Dios. Y en la casa del Señor, en la familia de Dios, solo hay hijos. Y el apóstol Juan, en el libro de Juan, traduce esta palabra como hijos con dos palabras griegas. Y más o menos quiero mostrarte lo siguiente, antes de empezar con toda la enseñanza. Cuando tú y yo llegamos a la casa de Dios, llegamos como un niño pequeño, llamémosle un recién nacido. Y el apóstol Juan le coloca una palabra específica a los niños pequeños. Y eso es una palabra griega que se escribe teknón. Y conforme va madurando ese niño pequeño que va llegando a ser joven y adulto, le cambia la palabra a ser huios, también otra palabra griega. Y bueno, la palabra teknón, vamos a empezar con la enseñanza. La palabra teknón, el apóstol Juan, yo observo que la usa para englobar, para colocar un calificativo a cada persona que llega a la casa del Padre, ¿ok? Para distinguirlo de entre la multitud. Y la palabra huios describe el carácter y la estatura espiritual de los hijos de Dios, ¿ok? Un recién nacido teknón y uno que ha ido caminando, que ha sido tratando, que puede verse su carácter diferente, es huios, ¿ok? Con esto en mente, quiero mostrarte algo. La Escritura nos muestra en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 5, que todos nosotros
fuimos predestinados por Dios para ser, ojo, adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Y esta noche quiero hablarte de la adopción también. Pero primero voy a hablar un poco de cómo nosotros vemos la adopción de manera legal a nuestra cultura. Y luego quiero mostrarte algunos detalles sencillos de la adopción como la ve Dios. Nosotros vemos la adopción como un acto legal, ¿verdad? Es decir, que aquella persona que biológicamente no comparte ningún lazo conmigo, pero yo pretendo que forme parte de mi familia, forme parte de mi casa, que le pueda yo aún heredar, lo que hago es, por medio de un acto legal, lo convierto. Bueno, un juez da fe y es convertido, es constituido como un familiar, el cual ahora es reconocido por toda la comunidad, por el Estado y por la sociedad, por los padres, etcétera, como uno que lleve el apellido de aquel que lo adoptó, ¿verdad? Ok, con eso en mente. Si nosotros vemos Efesios capítulo 1, verso 5, desde esta óptica estaremos mal. ¿Por qué? Te voy a mostrar. Si nosotros lo vemos con estos lentes, estaríamos pensando que yo soy adoptado por un acto legal. ¿Okay? Un acto legal establecido por Jesús al momento de justificarme y reconciliarme, y ahí me dice que soy un hijo legítimo. Ok, si tú lo ves desde esta forma conceptual, tal parecería que tengo la razón o que no está mal. Pero Dios no lo ve así. Si tú y yo nos quedáramos con ese concepto, jamás podríamos heredar ni disfrutar la naturaleza del Padre en nuestra vida. ¿Ok? Es decir, que la adopción para el Padre, para nuestro Señor, es muy diferente. Porque el Padre no solamente vino a darnos identidad, destino, sino que al momento de que somos metidos en su casa, tenemos identidad, destino, pero también nos da, llamémoslo así, una carpeta de metas a cumplir. Es decir, el Padre cuando nos adopta ya tiene un plan perfecto, un propósito imborrable, muy detallado, el cual tenemos nosotros que llevar a cabo. Si lo ves desde otra manera, no solamente eres parte de la familia, sino que como parte de la familia tienes tareas a realizar. Por esto, el apóstol Juan nos deja estas dos palabras, huios y tecnón, para poder ver la amplitud y la diferencia de un hijo pequeño a uno maduro. Y ahora te lo quiero describir a manera de cómo lo observa la cultura judía. Un tecnón, un hijo pequeño, hace referencia a un niño, a un, llamémosle para que lo entendamos, un menor de edad, uno que no tiene muchas responsabilidades, uno que tampoco tiene muchos derechos, pero está en un proceso de formación. Es decir, ese proceso de formación lo toma en la casa del padre, de sus papás, donde tutores, consejeros, maestros, sus padres lo comienzan a impulsar para llevarlo a cierta madurez. A este proceso de formación se le conoce en la cultura judía como disciplina, de donde deriva la palabra discípulo. Y es en esta etapa, mi amado, donde los discipuladores buscan llevar a ese niño pequeño a ser un joven maduro y de ahí a un adulto maduro. ¿Para qué? ¿Para qué tendríamos que pasar tú y yo por ese proceso de disciplina? Muy sencillo. Y es muy claro en la cultura judía. Y es para que ese niño pequeño sea capaz
y esté preparado para heredar los bienes que su padre natural le da. ¿Estás conmigo? Es decir, los judíos no van a repartir su herencia si sus hijos no son un judíos. Si se quedaron como tecnón, no le dan nada, porque a un niño menor no le hace nada diferente a un esclavo. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra? Por lo tanto, mi amado, un tecnón, un hijo pequeño, es aquel que al momento de entrar en un proceso de formación comienza a ser tratado su carácter, comienza a ser pulido, comienza a ser corregido. ¿Para qué? Para que pueda ser formado para tener un carácter que resista una diversidad de conflictos, una diversidad de problemas, es decir, que sea un adulto responsable. Y cuando se ha llegado a esa etapa, el padre de familia, le hace una fiesta a ese varón. ¿Con qué? ¿Cuál es el fin? Cambiarle las vestiduras. Y rápidamente viene a mi mente cuando fue cambiado las vestiduras de José, ¿te acuerdas? Que su padre le hizo un vestido de colores muy diferente al de todos, porque ahora entiendo algo. José era tan responsable que a pesar de su corta edad había rebasado a Judá, que era el mayor, y por eso le agarraron tanta bravura, ¿verdad? Es decir, mi amado, cuando el hijo Tecnón pasa a ser judíos y se manifiesta esta fiesta que te estoy explicando, ese cambio de vestiduras, si lo vemos ahora espiritualmente, es que está siendo un delegado en autoridad. Le están dando responsabilidad pública. Y el mundo o la gente que lo rodea, ahora ese joven no lo va a ver como, mira, ahí viene el muchacho, el hijo del señor Pedro. Ahora lo van a ver como el que ha tomado lugar en vez de Pedro. Es decir, pasa a tener el derecho de la heredad de su padre, pasa a tomar responsabilidades que el padre tenía. ¿Para qué? Para mostrar su madurez públicamente. Es decir, mi amado, que es la etapa en la que públicamente la gente se da cuenta que ahora es una persona madura. A esta ceremonia que te estoy platicando tiene un nombre un poco extraño y es la huiotesía, lo que nosotros conocemos como adopción o filial, o el acto de ser filial, ¿ok? Esa fiesta de adopción es donde públicamente le dicen, lo han colocado en el lugar del hijo. Y esta fiesta, mi amado, tenemos que llegar todos nosotros a esta iutesía, a esta adopción. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? A través de la madurez. La filiación, quizás es un concepto nuevo si no lo has escuchado, pero no es otra cosa que la adopción, ¿ok? La filiación o adopción no es el principio del proceso, sino hace referencia al final, al producto terminado que la persona muestra. Es decir, la adopción hace referencia a que un hijo pequeño ha sido procesado y ha llegado a cierta madurez donde se le puede delegar bendición, se le puede delegar responsabilidad, se le puede dar el lugar de tomar decisiones, ¿ok? Ahora, si regresamos un poquito el cassette, nosotros llegamos a la iglesia como un pecador, el Espíritu Santo nos vuelve tecnón a través del nuevo nacimiento y de tecnón el mismo Espíritu Santo, su proceso en nosotros, su proceso de madurez nos lleva a ser judíos.
Y quiero mostrártelo en la Biblia cómo lo muestra. Vamos a Juan capítulo 1, verso 8 y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hechos tecnón, ¿ok? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Vuelvo a repetir el proceso. Tú y yo llegamos como un hombre totalmente carnal, uno desechado, llamémosle así, del reino de los cielos. Recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo, nos regala el nuevo nacimiento y nos da la revelación de que nada nos puede separar del amor de Dios. El Espíritu Santo nos da la evidencia de que somos hijos de Dios, de que somos tecnón. Y ahora comenzamos ese proceso y el mismo Espíritu Santo, qué hermoso que está con nosotros, no nos suelta, sino que nos lleva a la siguiente categoría de hijo, que es ser huios. Ok, después de ver esto, mi amado, en ese proceso donde vamos de tecnón a huios, quiero que observes algo. Es el Señor el que trata contigo. El Señor trata con tus convicciones, con tus emociones, con tu conducta, con tus creencias, para llevarte a ver algo que no se va a tratar de lo que tú haces, no se va a tratar de lo que tú piensas, no se va a tratar de religión. Todo eso delante de los ojos del Señor es algo nulo, es algo ilegítimo. ¿Por qué? Porque todo está anclado en aquel que te dio un nuevo nacimiento y en aquel que te lleva a madurar. Es decir, sin el Espíritu Santo, si no somos regenerados de un hijo del diablo a tecnón y de tecnón a huios, jamás vamos a poder disfrutar de la gloria de Dios. Es decir, que todo ese largo camino es lo que nos lleva a esa madurez. Es lo que nos va a hacer entender que Dios mismo ha colocado su semilla en nosotros. ¿Y cuál es su semilla? Jesús mismo. Y si Jesús mismo está plantado en nosotros, quiero que sepas que la semilla es incapaz de pecar. Y esto es más alto de lo que comencé hablándote. Es decir, que lo primero que vino a hacer Dios en ti y en mí fue regalarnos su propia vida, su propia naturaleza, su propia forma de ser. Pero nunca nos va a dejar ahí. Ya recibimos algo y ahora el proceso es llevarnos a madurez. Quiero mostrarte ahora otra parte. Hace un momento vimos que todos los que lo reciben son hechos tecnón. Ahora mira lo que dice Romanos 8:14 y empieza con algo muy revelador. Porque todos los que son guiados, ojo con lo que he explicado, he redundado en ello y lo que dice la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Estos son huios de Dios. Ojo, si has sido guiado, eres un huio de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, aleluya, por el cual clamamos Abba Padre, el mismo espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es esto, mi amado? Vuelvo al proceso. Mientras que vamos de tecnón a huios, el Espíritu Santo comienza a tomar nuestro ser, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, porque solo por medio de ese proceso de madurez es que Él se muestra a través de nosotros. ¿Y cómo se muestra tanto el proceso como la vida del Espíritu Santo? A través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Es decir, mi amado, es Cristo el que va siendo formado en nosotros. Y al momento de que va siendo formado en nosotros,
es como recibimos esas metas, es como recibimos ese proceso, esas diversidad de tareas, ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Es decir, mi amado, es donde quiero tomar ahora otro momento para colocar otro bloque en tu vida espiritual. La vida eterna, muchas personas tienen en mente de que se comienza a disfrutar hasta que nosotros terminamos nuestros días en la tierra. Y no es cierto. Al momento que el Espíritu Santo entra en tu vida y tú te vuelves un tecnón, en ese momento comienzas a disfrutar esa novedad de vida que es la vida eterna. Amén. Quiero mostrarte la diferencia entre tecnón y un huios. Espero darme a entender. El tecnón es aquel que posee la vida de Dios. ¿Ok? Ya la tiene, no la conoce, no puede abundar mucho en ella, pero ya la tiene. En cambio, un huios es aquel que está viviendo por medio de la vida del Espíritu Santo. Es decir, es aquel que está poniendo en práctica todo lo que va aprendiendo del Espíritu Santo. Y conforme va caminando en esa práctica, es como se va dando cuenta de que la vida en el Señor no se trata de doctrinas, no se trata de enseñanzas, no se trata de declaraciones y tampoco se trata de dádivas, sino que todo se trata de cómo Cristo va siendo formado en mí, cómo cada día me voy pareciendo más a Cristo. Y es ahí donde la vida de Dios absorbe el pecado, absorbe la muerte, desbarata el ataque y el contraataque, y entonces todas mis conductas exteriores reflejan al Cristo interno que hay en mí. Amén. Por esto dice en el libro de Hebreos esto. Hebreos capítulo 2, verso 10, y vamos a ir terminando el mensaje. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos muchos judíos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. En otra parte de la Escritura nos dice que nosotros también tenemos que pasar aflicciones. Es decir, mi amado, este versículo me deja ver claramente algo. Que Dios el Padre está buscando para sí, para Él mismo, hijos maduros. No hijos pequeños o hijos inmaduros, sino ese huios, porque quiero recordarte lo que dice la palabra. Este es mi huio amado en quien yo tengo complacencias. Y hace referencia a Jesús. Y es la misma palabra que hace referencia a nosotros, a la estatura a la cual el Señor nos quiere hacer crecer. Por tanto, mi amado, mi amada en el Señor nos está haciendo un llamado a crecer, a salir de todo el tipo de estancamiento. Por esto, mi amado, es necesario que muchas veces pasemos por aflicciones, porque la aflicción provoca crecimiento, provoca unidad. Bueno, la aflicción como tal no produce crecimiento. La aflicción produce unidad con el Señor y la unidad con el Señor produce crecimiento. Y ese crecimiento es el que te lleva de ser tecnón a huios. Amén. Un huio, un hijo maduro, es aquel, ojo con lo que te quiero explicar, que designa el Señor para que ese hijo maduro lo represente en la tierra. Así como en cultura judía, el padre es, cuando levanta su juicio, es para que tome responsabilidades, así el padre es para que ese hijo maduro lo represente en esta tierra. Por eso dice la Escritura que Cristo es la plenitud. Y esa plenitud en nosotros es a fin de que Cristo lo llene todo en todas las cosas. Pues solo Cristo es el que nos lleva a la madurez. Obviamente
es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo, el Espíritu Santo. No porque sean lo mismo, tienen funciones diferentes, pero el propósito es de que lleguemos a la estatura de Cristo por medio de la ayuda del Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo el que nos sostiene en el proceso. Y mira lo que dice Mateo 3:17. Dice la palabra, lo que te decía hace un momento. Y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi amado, cuando yo repasaba este versículo entendí algo. Este verso nos revela cercanía entre el Hijo y el Padre, pero no una cercanía en relación a que están juntos, ¿verdad? Aun cuando sí, sino hace una referencia al trato que ha tenido el Padre para con el Hijo. Un trato que todos los que deseamos ser un Hijo vamos a tener. Mira lo que dice 2 de Samuel 7:14. 2 de Samuel 7:14 dice: yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y en Proverbios 13:24 dice, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mi amado, quiero hacerte una diferencia muy abismal. Y estoy hablando entre hijos de Dios, es decir, el hijo Tecnón y el hijo Huyo. El hijo Huyo va a tener una total diferencia en la forma de pensar, en sus emociones, en sus enfoques, en sus pasiones, en sus deseos, en sus metas. Van a ser totalmente diferentes a un Tecnón. ¿Por qué? Porque el Huyo ha entendido que es responsable de mostrar al Padre aquí en la tierra. Es responsable de reflejar los cielos aquí en la tierra. Y el Huyo es aquel que está participando del amor, está participando de la paternidad, pero está en preparación para recibir dones, para recibir bendiciones, es decir, está siendo transformado en su mentalidad, pero aún no ha llegado a la estatura de decir, yo puedo adquirir responsabilidad. Es como si a un niño le damos responsabilidad de algo. Lo único que va a suceder es que no lo va a lograr. Por eso en la casa del Señor hay ocasiones que alguien te pone en disciplina y de tener varios beneficios, llamémosle así, ahora no tienes quizás, porque se ha detectado que eres Tecnón. Es decir, al paso del proceso, vas recibiendo bendiciones, vas recibiendo confianza, llamémosle así, y no solamente ante los ojos de un hombre, que no tiene mucho valor, sino ante los ojos del Señor. Por eso el Señor nos llama que somos hijos legítimos, que somos herederos. Y si somos herederos de Él, es porque nos está dando derechos y responsabilidades. Pero no nos va a dar ni derechos ni responsabilidades hasta que pasemos el proceso. Y termino con este versículo. Job 8:5. Mira lo que dice. Job 8:5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, gracias. Y hoy nos rendimos a decirte, yo sí quiero ser un Huyo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo se impartió en mí para darme un nuevo nacimiento. Pero yo sí quiero ser un Huyo, Señor. Yo sí quiero ser un hijo maduro, Señor.
uno que vaya en madurez, uno que crezca para ti, uno que te refleje en esta tierra, uno, Señor, que sea conforme a tu corazón, que te sepa amar, adorar, respetar, temer, honrar. Señor, en verdad, me es necesario esta noche pedirte, Señor, llévame a madurez espiritual. Llévame esa madurez, Señor, que aún tú has prometido que tienes para nosotros. Esta noche, Señor, juntos, Señor, nos rendimos a ti, pidiéndote, Señor, llévanos a madurez, Señor. Llévanos a madurez, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Gracias, Padre. Amén. Mi amado, mi amada, qué bueno que has llegado al final de la transmisión. Pero antes, quiero que tengamos oportunidad de honrar al Señor. Es necesario que ninguno se presente ante el Padre con las manos vacías. Eso lo dice el libro de Crónicas. Y aún en el libro de Crónicas dice, mientras que llevamos a la casa de Dios nuestras ofrendas y diezmos, fuimos enriquecidos. Se llenó la casa de bendición. Así que, mi amado, no es de que le toca al pastor levantar las ofrendas, no. Es que es la oportunidad de honrar a Dios con nuestras ofrendas. Vamos a orar. Padre eterno, hoy traemos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sabiendo que cuando las traemos a ti, tú las recibes y son benditas. Y tú respondes. Y hoy, Padre, te las presentamos y te pedimos, bendícelas, recíbelas con aroma fragante y trae la respuesta sobre nuestra petición. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mi amado, mi amada en el Señor, no olvides que todos los días, en este tiempo, gracias a Dios, tenemos algo. Y el día de mañana nos vemos para tener un tiempo de oración. ¿Sale? Mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Muy buenas noches.